Miren el siguiente gráfico que nos marca cómo hay un jaque mate a Biden ahora mismo espectacular que el propio Biden no puede ver porque no le da para más verlo. Pero ahora mismo lo que tenemos es una doble pinza, por un lado, con Rusia y China en todo el entorno energético, cuidado que India viene alineado a ellos, y por otro lado, con lo que está sucediendo también entre Arabia Saudí y China, intentando a través del renminbi golpear a la economía estadounidense. Pero, como está en el día de la marmota, Joe Biden no es capaz de levantar un poco la cabeza, pasar de día y ver la que le están montando. La que le están montando es esta, la disminución de la producción de Arabia Saudí y de Rusia frente al intento ya prácticamente ineficaz de Estados Unidos de intentar sostener el precio del petróleo para que lo que Janet Yellen anoche en una entrevista intentó volver a poner encima de la mesa, y es que son la generación perfecta. Ahora entraremos en una serie de gráficos que retrata perfectamente la mentira Biden, la mentira económica Biden. Los Bidenomics no solo no existen, sino que son falsos, son una mentira que por más veces repetida no van a existir. Y lo que sí tiene Biden es una situación económica en la que puede quedar como el presidente de la grandísima recesión, empujado geopolíticamente por Arabia Saudí y Rusia en lo energético, devolviéndole, vamos a conocer la inflación esta semana en Estados Unidos, se espera repunte a pesar de que sus inventarios siguen bajando, llevando a Estados Unidos a un suicidio económico descomunal, emparejado a una situación que le viene a sacar cada vez más reservas de producción de petróleo para intentar evitar una pinza que ya no puede evitar, De tal manera que, ojo a la fotografía, porque ya no es que Rusia esté reduciendo la producción, la naranja, la línea naranjita, sino que Arabia Saudí viene con todo el equipo contra Estados Unidos, alineado con Rusia económicamente. Si le sumamos a China en la pinza con Rusia, y si sumamos a China en la pinza con Arabia Saudí, tenemos una fotografía de jaque mate a Biden absolutamente descomunal, aunque estemos en el día de la marmota y nos quieran convencer de que aquí no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que están ignorando es el elemento fundamental de la economía, que es que aunque ellos nos mienten, la economía estadounidense ya estaría en una recesión mirando al ciudadano concreto y no al conjunto de la economía, donde ellos pueden meter la mano para manipular la economía y luego hacer revisiones a la baja de los datos, como hemos visto en empleo y en tantos otros datos. ¿Por qué? Miren este estudio de Real Investment Advice que nos relata el comportamiento de una economía estadounidense que ha ido desde la subvención en los tiempos del coronavirus, con una producción completamente parada, a una situación donde el Producto Interior Bruto relacionado con los ingresos, el GDI, nos estaría marcando tercer trimestre en negativo. Pero, en lugar de ver el dato, lo que está haciendo la administración Biden es esconder bien abajo el dato para no darse cuenta el ciudadano de que el que está pagando todas las consecuencias de este día de la marmota es él, diciéndole, sobre todo la banca privada, no estamos en recesión. Vamos por partes. Miren, Real Investment Advice pone en una curva invertida, que son las condiciones financieras, la línea roja, el movimiento que tiene el conjunto de la economía. Es invertida la roja porque tendría que ir al revés. Si estuviera normal la línea, el rojo estaría aquí arriba haciéndonos una boca de tiburón con el Producto Interior Bruto. Lo que hace Real Investment Advice es invertirla para decirnos hasta dónde puede ir la profundización de esta línea, que es el Producto Interior Bruto, marcado por la producción, marcado por el que mira la Reserva Federal y el que mira el gobierno de los Estados Unidos. De tal manera que tendríamos un nominal GDP que ya tiene un comportamiento a la baja, impulsado sobre todo por las condiciones financieras, por la subida de tipos de interés. Les digo que es invertida. De tal manera que el movimiento de profundización, fíjense, cuando toca pico es mayor en el Producto Interior Bruto, pero ese momento no ha llegado. Miren el siguiente gráfico, cómo narices funciona una economía.
Y aquí viene la pregunta clave fundamental, que es, ¿qué es más importante? ¿El primer consumo o la primera producción? Es decir, el punto fundamental de la administración Biden ha sido que lo importante es que consuma el ciudadano, no que produzca. De tal manera que se ha saltado una parte de la cadena de generación de valor. Oiga, le mando un cheque a su casa y usted haga lo que quiera con ello. O se compra Netflix o se compra algo que le produzca algo a su familia, económicamente hablando. Si se compra Netflix ya no tiene más. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿O cómo se produce eso? ¿Cuál es el elemento fundamental en el que una economía empieza a funcionar? El primer gasto o la primera producción. Lo normal no es el primer gasto. Lo normal es la primera producción, es decir, usted va a trabajar, produce un lápiz, le pagan por producir el lápiz, coge el dinero de producir el lápiz y gasta. Eso lleva a que otras empresas digan, oye, que este que produce lápices le pagan dinero y quiere comprar servicios. Te pongo más servicios para comprar. De tal manera que ahí hay luego una creación de valor a través de nueva contratación. Esa nueva contratación vuelve a gastar y se genera el crecimiento económico. Esta pescadilla que se muerde la cola, en el que se produce primero, la producción produce un primer ingreso, el primer ingreso hace que el ciudadano consuma, ese consumo da un beneficio a una empresa, ese beneficio empresarial da la posibilidad de mayores contrataciones y eso hace que vuelva otra vez con el crecimiento económico a un movimiento. ¿Qué hizo Biden? Saltarse la cadena, porque es más chulo que nadie. Dijo, un billete a tu casa, que el mundo está cambiando todo, la renta mínima universal, pim, pim, pam, pam, todo el movimiento izquierdoso del mundo, globalista, de usted para qué quiere trabajar si lo puede tener todo gratis y además le controlaremos a cambio. De tal manera que llega aquí el billete y dice, pero es que usted no ha producido nada, ese no producir nada no le da un ingreso, se lo da Biden, usted consume, pero ese consumo, aunque produce un beneficio, no conlleva que se tenga que contratar más. Y aquí viene, miren el siguiente gráfico, el estímulo de Biden, el paquetito, para que usted esté bien sometido, coja el dinero del estímulo, pero no tenga ni tan siquiera que trabajar, ¿se acuerdan? Hay un ERTE, usted trabaje 4 horas pero gana lo mismo. Vamos, el paraíso de la izquierda. Pero usted callado, ¿eh? Y en casa. Y el estímulo provoca una alteración económica descomunal. ¿Y qué provoca también? Una pérdida del empleo, sobre todo de manera escondida. Porque tú no has perdido el trabajo, pero no estás trabajando. Miren el siguiente gráfico. Esta es la gran mentira de Biden. La gran mentira de Biden está en que no es el presidente que más puestos de trabajo ha creado, sino que es el presidente que más puestos de trabajo ha recuperado. Porque ahora mismo la economía norteamericana, estadounidense, no tiene más mano trabajando. Lo que tiene es que ha recuperado, miren, en el gráfico de Real Investment Advice, ha recuperado el empleo que tenía antes del coronavirus, pero Biden lo ha vendido como que es el presidente que más puestos de trabajo ha creado. ¿Por qué? Porque tiene el poder mediático para contarnos cualquier tontería y que toda la opinión pública se lo crea, porque hay hasta premios Nobel de Economía, hay hasta Krugman de la economía diciéndonos el discurso oficial, de tal manera que como en 1984 en Orwell hay un mensaje oficial que nadie se atreve a discutir. Pero la realidad es mentira, la realidad es que nos toman el pelo. Biden miente en plan Sánchez. No es el presidente que más puestos de trabajo ha creado. Ni la economía estadounidense es, en estos últimos años, la que más puestos de trabajo ha creado. Lo que ha hecho ha sido recuperar el nivel de empleo que tenía antes del coronavirus. Y ese movimiento nos lleva al siguiente gráfico. La economía de Estados Unidos lleva 3 meses, miren el siguiente gráfico, en una situación de recesión. 3 trimestres. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué nadie lo dice? Porque, Producto Interior Bruto, en esta barra de color negro, desde 2021 a 2023, llega el estímulo fiscal de Biden, fíjense el movimiento de salida potente,
Fíjense el movimiento de salida potente, estímulo fiscal. Tenemos comparado el GDI, que es el Producto Interior Bruto vinculado a los ingresos, al income, de tal manera que ese estímulo fiscal llega a la economía, en rojo. Ese movimiento nos estaría marcando cómo se va el estímulo, pero no se está produciendo, se está regalando el dinero. ¿Y qué sucede en estos últimos datos? Que la economía estadounidense está en negativo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no sigue saliendo el Producto Interior Bruto en positivo? Porque se están comparando magnitudes que no afectan de manera directa al ciudadano de a pie. Exportaciones, importaciones, Producto Interior Bruto, se está marcando la producción, pero no el ingreso. Sin embargo, el ingreso y la producción deberían ir juntos, salvo que hubiera una disfunción importante económica que llevara a que el ciudadano ya pudiera estar en recesión, en su sentido micro, en el bolsillo, es decir, ya tenga la sensación, no puedo gastar nada, pero el gobernante le dijera, muy raro, porque no estamos en recesión. Fíjense en este gráfico que nos enseña mejor lo que les estoy diciendo del informe de Real Investment Advice, que les recomiendo totalmente. La línea negra nos está marcando el Producto Interior Bruto, la línea roja nos marca el Producto Interior Bruto vinculado a los ingresos, el GDI, al income. Fíjense la diferencia histórica que nos está marcando que la economía norteamericana, aunque no esté en recesión en datos de Producto Interior Bruto, el ciudadano ya está notando en el GDI que Estados Unidos está en recesión. Y no solo eso, sino que Estados Unidos acaba de desacoplar su economía. Miren el gráfico entero, acaba de desacoplar su economía para adentrarse en un escenario donde los datos macro sí están marcando una situación económica que el gobernante puede vender, barra tomarle el pelo al ciudadano, frente a la situación real de un ciudadano que ya está en recesión. Y a partir de aquí es lo que Janet Yellen dijo anoche. La ministra de Economía, Secretaria de Estado de Economía de Estados Unidos, dijo, no creemos que vayamos a entrar en recesión. ¿Perdón? El ciudadano de a pie ya está en recesión, sobre todo con una inflación que va volteando y que va volviendo a subir, golpeando el bolsillo, y con una hipoteca que ahora cuando tengan que renovar, sobre todo de cara a enero o febrero, el susto va a ser mayúsculo. Añádale a esto que siempre que esta situación se ha producido en la economía, no ha durado más de 3 meses. Miren el siguiente gráfico. La recesión viene alineada entre el Producto Interior Bruto y el GDI. Y cuando se desapegan, la recesión llega. Porque no aguanta la producción que los ingresos estén en una situación tan complicada. 1947, inicio de la serie histórica. No es como las series históricas ahora de la lluvia, que te dicen 1990. Y dicen, ¿pero qué serie histórica es esa? No, 1947. Estamos cogiendo que siempre que sucede una situación como la actual, en línea gris, se ve la recesión, se ve la recesión, se ve la recesión, se ve la recesión. ¿Por qué? Porque es imposible cuadrar el Producto Interior Bruto vinculado a la producción expansivo frente a un Producto Interior Bruto vinculado a los ingresos recesivo, como es el momento actual. De tal manera que Janet Yellen, ¿qué está haciendo? Ganar tiempo. ¿Para qué? Para ver de qué manera las condiciones de ese ingreso que se hizo de estímulo fiscal puedan haber cambiado la fotografía, para ver si así o se retrasa tanto que llegan las elecciones suyas, las del año que viene, en noviembre del 24, la carrera presidencial, o se retrasa todo lo suficiente para decir que la recesión no es provocada sino por factores externos. Como ahora ya no pueden decir que es por la guerra de Ucrania el motivo inflacionario, se espera el nuevo chivo expiatorio. Ya llegará. No íbamos a entrar en recesión. ¿Cómo que no? ¿Estáis de broma? Pero pasó X y entonces, por culpa de Pepito o de Pepita, nos acaban de llevar a una recesión. Ese ganar tiempo es lo que está haciendo Estados Unidos. Miren el último gráfico antes de entrar en claves, porque la fotografía nos marca la probabilidad de recesión calculada en la inversión de la curva.
1990, 1980, 1975, pero han encontrado la cuadratura del círculo, han encontrado la piedra filosofal. Alguien les ha dicho el secreto que nadie conoce del conjunto de la economía desde hace siglos. Conseguir que una economía capitalista pura consiga evitar una recesión en un momento de sobrecalentamiento donde el ciudadano ya nota que el 40% del dinero que ingresa se va para pagar una hipoteca. Pero, día de la marmota, día 200, aquí la recesión nos siguen diciendo que ni viene ni va a venir. Claves del día: IPC en Estados Unidos es la clave fundamental de la semana. Powell se prepara para ver cómo vuelven a acelerar los precios mientras él decide una subida más ahora o luego. Los recortes de Arabia Saudí y Rusia le meten la siguiente pinza que le estábamos viendo a Biden en el momento actual. Están disparando el precio mundial del gasóleo, del diésel, hasta en un 40%. ¿Dónde impacta? ¿En la producción o en el ingreso? ¿Dónde impacta? ¿En la macro o en el bolsillo del ciudadano corriente que va esta mañana, porque ya han empezado los coles, a llevar a todos con su propio coche y nota que el precio del gasóleo está como el Tourmalet, subiendo, 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 subiendo y no se ve el final? Ese es el problema económico que tenemos ahora mismo. ¿Y qué problema tiene, o qué solución tiene, Biden? Seguir ganando tiempo, seguir ganando tiempo y seguir ganando tiempo hasta que encuentre un chivo expiatorio. En cuanto encuentre un chivo expiatorio, le pone toda la maleta encima y le dice: te vas a caer con todo. Recortes de Arabia Saudí, no lo dejes.